Este es el quid de la cuestión. La declaración se limitaba a exonerar de la excomunión a los católicos, que no maquinaran contra la Iglesia, sin que por lo visto le importara su participación en ritos formalmente paganos y anticristianos, ni la historia de la conducta de la masonería contra la Iglesia. Je pense que nous n'avons plus besoin de preuves. C'est là d'une évidence claire. La franc-maçonnerie a voulu introduire dans l'Église cette notion fausse de la liberté religieuse pour détruire la vérité de l'Église. Obsesionados con la torpe palabra del canon maquinar, la Sagrada Congregación y el propio Pablo VI abrían irresponsablemente a los católicos las puertas de la masonería. Luego se quejaría amargamente Pablo VI de las grietas por las que el humo del infierno se colaba en la Iglesia, pero él y su cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe eran quienes ante la terrible presión masónico-jesuítica habían abierto una de las más importantes de entre esas grietas. En noviembre de 1974, 2 representantes de Roma fueron enviados por la Secretaría para inspeccionar el seminario de Ecom. Monseñor Lefebvre quedó profundamente escandalizado por esos 2 representantes del Papa, ya que en sus conversaciones con los seminaristas no ocultaban sus dudas sobre la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo. Fueron de tal magnitud los comentarios de tipo revolucionario que le trasladaron a Monseñor Lefebvre que este hizo en relación a aquel suceso la famosa declaración del 21 de noviembre de 1974. Nos adherimos con todo corazón, con toda el alma, a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias para el mantenimiento de esa fe, a la Roma eterna, maestra de sabiduría y de verdad. En cambio nos negamos, como nos hemos negado siempre, a seguir a la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante, que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II y después del concilio, de todas las reformas que de él surgieron. Ninguna autoridad, ni siquiera la más elevada en la jerarquía, puede obligarnos a abandonar o disminuir nuestra fe católica. Os exponemos al final del vídeo el contenido del encuentro que hemos podido conocer entre Pablo VI y Monseñor Lefebvre. Monseñor Marcel Lefebvre, que nació en 1905 y falleció en 1991, fue una de las figuras más controvertidas del siglo XX en la Iglesia Católica. Fue un sacerdote francés, arzobispo y fundador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, conocida por su posición tradicionalista en defensa de la misa tridentina y la interpretación preconciliar del catolicismo. Su vida estuvo marcada por una profunda convicción de que la Iglesia debía resistir las reformas modernas impulsadas en el Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965, lo que lo llevó a un cisma de facto con el Vaticano en los últimos años de su vida. Exponer algunos datos concretos de detalles de su vida y legado, especialmente en estos tiempos, nos hace vislumbrar que no fue un sedevacantista, como afirman algunos, y también reflexionar sobre por qué firmó los documentos del Concilio Vaticano II, dado que algunos otros utilizan este dato con ciertos propósitos sin más profusión ni contexto que el de su conveniencia a su propia narrativa. Sirva pues este vídeo para conocer un poco mejor a Monseñor Lefebvre y al contexto de los ámbitos que rodearon su vida. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de hacerlo y, sin embargo, escuchan su nombre con más o menos frecuencia. Marcel Lefebvre nació en Tourcoing, Francia, en una familia profundamente católica. Su padre murió durante la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración nazi,
lo que influyó en la espiritualidad y el rigor moral del joven Lefebvre. Ingresó más tarde en el seminario en Roma, donde se formó bajo la influencia del tomismo y las doctrinas conservadoras del catolicismo, que más tarde marcarían toda su vida. En 1929 fue ordenado sacerdote y posteriormente se unió a los Padres del Espíritu Santo, una congregación misionera. Durante varios años fue misionero en África, donde se ganó una sólida reputación como organizador y pastor. En 1947 fue nombrado arzobispo de Dakar, Senegal, y posteriormente delegado apostólico para toda la África francófona, lo que le confería una amplia autoridad sobre la Iglesia en esa región. Lefebvre tuvo un papel significativo en los primeros años del Concilio Vaticano II, habiendo sido invitado a participar por su posición dentro de la jerarquía eclesiástica. Inicialmente, como muchos obispos conservadores, pensó que el concilio sería una oportunidad para reafirmar los principios tradicionales de la Iglesia. Sin embargo, a medida que el concilio avanzaba, Lefebvre se alarmó por lo que percibía como una apertura excesiva a las influencias del mundo moderno. Particularmente, se opuso a varias reformas claves del concilio, tales como la Declaración sobre la Libertad Religiosa, Dignitatis Humanae, que defendía el derecho de toda persona a la libertad de religión. Ce qui fait notre difficulté avec Rome, mes bien chers frères, si vous nous demandez pourquoi toujours ces difficultés avec Rome, parce que nous refusons l'œcuménisme, parce que nous refusons la liberté de toutes les religions, parce que nous n'avons qu'un Dieu, un seul Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Algo que Lefebvre veía como una desviación peligrosa del reinado social de Cristo y la primacía del catolicismo. Además, fue un feroz crítico de la nueva liturgia promovida por el concilio, que condujo al desarrollo de la misa Novus Ordo, en la que se permitía el uso de las lenguas vernáculas en lugar del latín, y otras reformas litúrgicas que, en su opinión, diluían la sacralidad del rito católico. Hagamos un paréntesis en este punto, con un apunte que hace Ricardo de la Cierva en La masonería invisible. En el Concilio Vaticano II, el cardenal Ruffini formuló una propuesta a la Congregación General que decía: una secta perniciosa difundida por muchas partes durante mucho tiempo, la masonería, sobre cuyos miembros recae la excomunión reservada simplemente a la Santa Sede, porque suele maquinar muchas cosas contra la Iglesia. ¿No es verdad que es apoyada y favorecida por los judíos? El obispo de Cuernavaca, en México, presentó 3 proposiciones a favor de la masonería, que no fueron tomadas en consideración. El 7 de diciembre de 1965, víspera de la clausura del concilio, el Papa Pablo VI promulgó la Constitución Apostólica, Mirificus Eventus, en la que la Iglesia volvía a referirse expresamente a la secta masónica y las demás del mismo género, y ratificaba la condena canónica, pero permitía a cualquier sacerdote absolver durante el año jubilar de 1966 a los católicos incursos en excomunión por este motivo, bajo condición de que se separasen de la secta y prometieran reparar el escándalo y los daños producidos durante su pertenencia en ella. En 1965 fue elegido general de la Compañía de Jesús el padre Arrupe, y esta elección animó decisivamente a los jesuitas, que buscaban una aproximación de la Iglesia al marxismo y a la masonería. El francés padre Riquet consiguió que la Conferencia Episcopal Francesa difundiera una circular comprensiva con la masonería. En 1970, el mismo padre Riquet entrega personalmente al Papa Pablo VI un informe elaborado por un masón conspicuo que aseguraba que la Gran Logia Unida de Inglaterra y la Gran Logia Nacional Francesa se habían abstenido siempre de todo complot contra la Iglesia. Después del Concilio Vaticano II, el Santo Oficio cambió su nombre por el de Sagrada Congregación,
de la doctrina de la fe, y su prefecto, el cardenal Ottaviani, fue sustituido por el cardenal Seper, favorable a la masonería. En 1974, el padre Riquet vuelve a la carga y entrega a Pablo VI una carta del Gran Maestre de la Gran Logia Nacional de Francia, en la que insiste en el documento anterior y en que los fines de la masonería nada tenían de hostil a la Iglesia y que su espíritu está muy próximo al del cristianismo. En respuesta, Pablo VI ordena al cardenal Seper que explique a los episcopados que en el canon 2335 se refiere solo a los que maquinan contra la Iglesia, sin entrar a juzgar el carácter cristiano o anticristiano de los rituales masónicos, de los cuales son incompatibles con la Iglesia. El cardenal lo hace con la declaración Con Plures Episcopi del 14 de julio de 1974. El extracto literal dice así: la declaración se limitaba a exonerar de la excomunión a los católicos que no maquinan contra la Iglesia, sin que por lo visto le importara su participación en ritos formalmente paganos y anticristianos, ni la historia de la conducta de la masonería contra la Iglesia, obsesionados con la torpe palabra del canon, maquinar. La Sagrada Congregación y el propio Pablo VI abrían irresponsablemente a los católicos las puertas de la masonería. Luego se quejaría amargamente Pablo VI de las grietas por las que el humo del infierno se colaba en la Iglesia, pero él y su cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe eran quienes ante la terrible presión masónico-jesuítica habían abierto una de las más importantes de entre esas grietas. Cuando cayeron en la cuenta de su error, trataron de enmendarlo con maniobras confusas, absolutamente inútiles. A pesar de sus reservas, Lefebvre firmó los documentos del concilio, lo que sus seguidores más tarde le reprocharían. Su firma, sin embargo, no debe interpretarse como una aceptación total de las reformas. Más bien, Lefebvre creía que, para evitar una ruptura inmediata con Roma, debía expresar un cierto nivel de acuerdo formal con el concilio. Sin embargo, su crítica se mantuvo. Como suele ser habitual, es probable que lo que sepamos al respecto sea poco y mucho lo que no sabemos. Así que no creo que se trate de una contradicción por parte de Lefebvre, sino más bien de falta de información, que puede dar lugar a una decisión provocada por no haber vislumbrado la magnitud de su alcance o quizás fruto de presiones, acciones y coacciones ejercidas al respecto. Tras el concilio, Lefebvre regresó a Francia, donde se retiró brevemente. Sin embargo, cada vez más descontento con la dirección de la Iglesia, fundó en 1970 la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, una sociedad sacerdotal tradicionalista que mantenía la misa tridentina y las enseñanzas preconciliares. La fraternidad pronto creció y atrajo a muchos jóvenes seminaristas que también se sentían desconcertados por las reformas del Vaticano II. La creciente popularidad de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y su rechazo abierto a las reformas conciliares atrajeron la atención del Vaticano. En noviembre de 1974, 2 representantes de Roma fueron enviados por la Secretaría de Estado para inspeccionar el seminario de Caen. Monseñor Lefebvre quedó profundamente escandalizado por esos 2 representantes del Papa, ya que según el testimonio de un seminarista, en sus conversaciones con ellos, no ocultaban sus dudas acerca de la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo. Además, estos 2 representantes no asistieron a ninguna misa durante esos 2 días que permanecieron en el seminario, y fueron de tal magnitud los comentarios de tipo revolucionario que le trasladaron a Monseñor Lefebvre que éste hizo, en relación a aquel suceso, la famosa declaración del 21 de noviembre de 1974, que decía así: nos adherimos con todo corazón, con toda el alma, a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias
para el mantenimiento de esa fe, a la Roma eterna, maestra de sabiduría y de verdad. En cambio, nos negamos, como nos hemos negado siempre, a seguir a la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante, que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II y después del concilio, de todas las reformas que de él surgieron. Ninguna autoridad, ni siquiera la más elevada de la jerarquía, puede obligarnos a abandonar o disminuir nuestra fe católica. En 1975, la Santa Sede suprimió canónicamente la fraternidad, pero Lefebvre, lejos de ceder, siguió ordenando sacerdotes y expandiendo su movimiento. Esto puso a Lefebvre en una posición de abierta desobediencia a ojos de Roma. De hecho, Lefebvre subió el tono de sus críticas, con fuertes ataques al concilio y a Pablo VI, que fueron publicadas en su libro Habla un obispo, de 1974. Por eso, en 1975, la Santa Sede hizo que se retirara la aprobación de la fraternidad y ordenó a Lefebvre cerrar el seminario que había construido en Écom. Lefebvre recurre, pero no se retracta, y en 1976, contra la expresa advertencia del Papa, ordena a 17 sacerdotes de la fraternidad, lo que le acarrea la suspensión ad divinis. Lefebvre siempre rechazó las teorías sedevacantistas. Esa era una gran preocupación. Por eso, cada vez que le pidieron explicaciones, acudió a Roma. Esa unión con Roma, según han afirmado algunos seminaristas, era algo entrañable para él. Así que aquí hallamos otro motivo por el que pudo haberse visto abocado a firmar el concilio. El conflicto llegó a un punto crítico en 1988, cuando Lefebvre, temiendo que su movimiento quedara sin un sucesor que continuara su obra, decidió consagrar 4 obispos sin la aprobación del Papa Juan Pablo II. Esta consagración episcopal no autorizada fue vista por la Santa Sede como un acto cismático y condujo a la excomunión de Lefebvre y de los obispos consagrados. Lefebvre justificó su acción argumentando que la Iglesia estaba en un estado de necesidad, lo que requería medidas extraordinarias para preservar la fe. En su visión, la Iglesia posconciliar estaba en crisis y el Papa y la jerarquía habían abandonado las enseñanzas fundamentales del catolicismo en favor de una adaptación al mundo moderno. Su teología, señores, se centraba en una interpretación clásica y tradicionalista del magisterio de la Iglesia. Se oponía al ecumenismo, considerando que las enseñanzas del Vaticano II sobre el diálogo interreligioso debilitaban la verdad exclusiva del catolicismo. Y ya veis hasta dónde hemos llegado. También rechazaba la colegialidad, una de las ideas clave del concilio, que promovía un enfoque más democrático en la toma de decisiones en la Iglesia. Para Lefebvre, el papado debía mantener su poder centralizado y no compartirlo con los obispos de manera que pudiera cuestionarse la autoridad papal. Asimismo, su rechazo al modernismo fue fundamental en su crítica. Lefebvre veía en las reformas del concilio un reflejo del liberalismo y el relativismo que se infiltraban en la Iglesia. Para él, las innovaciones litúrgicas, la apertura al diálogo con otras religiones y la secularización eran pruebas de una traición a la tradición, cosa con la que, si se nos permite, estamos de acuerdo. Los detractores de Lefebvre lo acusaron de ser un fundamentalista católico, que se negaba a aceptar los cambios necesarios para que la Iglesia pudiera afrontar los desafíos del mundo moderno. Teólogos progresistas como Hans Küng lo consideraban un anacronismo, incapaz de adaptarse a los tiempos. El Vaticano lo veía como una amenaza a la unidad de la Iglesia, o quizás podamos interpretar a estas alturas que realmente era otra la unidad la que pudo sentirse amenazada. Porque la pregunta es sencilla. ¿Debe la Iglesia adaptarse al mundo? Porque si la Iglesia se adapta al mundo, no alcanzaremos el fin único y primordial de la salvación de las almas. También se le criticó por su tendencia a ignorar los problemas más amplios de la justicia social que preocupaban a la Iglesia tras el concilio.
mientras que los obispos y teólogos conciliares buscaban una iglesia más en la línea de libertad, igualdad, fraternidad, paralela al relato e ideologías que ya son tan claras a estas alturas, tan aparentemente comprometida con los derechos humanos, la justicia social y el diálogo, pero tan lejos de Dios, mientras Lefebvre seguía enfocado en una pureza doctrinal y litúrgica, a la que querían tildar de desconectada de los problemas contemporáneos, sin tener en cuenta que es la salvación de las almas, la primera y última misión sacerdotal. Marcel Lefebvre murió en 1991, sin reconciliarse con la Santa Sede. Sin embargo, su legado ha perdurado. La Fraternidad de San Pío X sigue siendo un movimiento fuerte dentro de ciertos sectores del catolicismo tradicionalista, aunque algunos de sus seguidores han sido rehabilitados por el Vaticano, como los obispos cuyas excomuniones fueron levantadas por Benedicto XVI en 2009. Las tensiones entre la fraternidad y la Iglesia oficial persisten. Lefebvre dejó una huella imborrable en el catolicismo contemporáneo. Para sus seguidores, fue un defensor de la fe verdadera, que resistió una Iglesia en decadencia. Para sus críticos fue un obstáculo a la renovación y un símbolo de intransigencia. En última instancia, su vida y obra reflejan las tensiones internas que la Iglesia ha experimentado desde el Concilio Vaticano II. Tensiones que aún resuenan en el presente. A continuación os exponemos un contenido que nos parece muy ilustrativo, y se trata de la conversación fruto del encuentro entre Monseñor Lefebvre y Pablo VI. Con la publicación del libro de Monseñor Sapienza, el 16 de mayo de 2018, contamos con dos fuentes que reproducen el famoso encuentro entre Pablo VI y Monseñor Marcel Lefebvre, el 11 de septiembre de 1976, en Castel Gandolfo. La primera fuente en narrar el evento fue el mismo Monseñor Lefebvre, quien inmediatamente contó la historia a sus seminaristas en Ecom, en dos conferencias registradas los días 12 y 18 de septiembre de 1976. Estas fueron la base para el relato proporcionado por su biógrafo autorizado, Monseñor Tissier de Malheré. La segunda fuente, que hasta hace relativamente poco se había mantenido en secreto, es la transcripción del encuentro, redactado por el Papa lo más fielmente posible entre comillas. Las palabras de la audiencia fueron puestas por escrito por el cardenal Benelli, sustituto del secretario de Estado, y llenan 8 páginas escritas a mano. No sabemos qué tan fidedignamente relataron la realidad. Aunque las dos conferencias de Monseñor Lefebvre fueron una reacción inmediata al encuentro y estaban destinadas únicamente a sus seminaristas, no tenían la intención de proporcionar todos los detalles de cada minuto de la audiencia. La versión textual elaborada por el cardenal Benello es una transcripción supuestamente objetiva de la audiencia privada, destinada, en primer lugar, al Papa y a sus colaboradores. El autor documentó escrupulosamente el inicio de la conversación y su final. La acusación introductoria de Pablo VI. El inicio del encuentro, tal y como es reportado por ambas fuentes, fue una verdadera acusación contra el fundador de la fraternidad, una tormenta. Es lo que diría posteriormente Monseñor a sus seminaristas, resumiendo los reproches de Pablo VI hacia su persona. Cito textualmente: «Usted me condena. Soy un modernista, un protestante. Es intolerable. Usted está actuando erróneamente». La transcripción textual del cardenal Benelli revela lo fuertes que fueron estas acusaciones. Como «yo espero encontrar frente a mí un hermano, un hijo, un amigo», declaró Pablo VI. Desgraciadamente, continuó, la posición que usted siempre ha tomado es la de un antipapa. Va más allá de todo límite en sus palabras, acciones y actitud general. Lo que está en riesgo aquí, continuó el Santo Padre, no es la persona, es el Papa. Y usted ha juzgado al Papa como infiel a la fe, de la cual es el supremo garante. Tal vez sea la primera vez en la historia que esto sucede. Usted le ha dicho al mundo entero que el Papa no tiene fe, que no cree,
que es un modernista y demás cosas por el estilo. Desde luego, debo mantener una actitud humilde, pero usted se ha puesto a sí mismo en una situación terrible. Usted ha realizado acciones extremadamente graves frente al mundo entero. La respuesta de Monseñor Lefebvre es la de un obispo destrozado por la situación en la Iglesia. Monseñor Lefebvre respondió admitiendo que, si bien algunas de sus palabras y escritos pudieron haber sido inadecuados, su intención jamás fue atacar la persona del Papa, sino que el problema real radicaba en otra parte, y era en lo que había estado sucediendo en la Iglesia desde el concilio. Él dijo: la situación es tal que no sabemos qué hacer con todos estos cambios. Corremos el riesgo de perder la fe o de dar la impresión de que estamos desobedeciendo. El prelado añadió: quisiera poder hincarme y aceptarlo todo, pero no puedo ir contra mi conciencia. Monseñor Lefebvre explicó su posición con estas palabras: no he sido yo quien creó este movimiento, sino los fieles que están destrozados y no aceptan algunas situaciones. Yo no soy el líder de los tradicionalistas, solo soy un obispo que, destrozado por los hechos actuales, ha tratado de formar sacerdotes del mismo modo que se hacía antes del concilio. Me comporto exactamente igual a como lo hacía antes del concilio. Por tanto, no puedo entender por qué se me condena de pronto, cuando lo único que hago es formar sacerdotes en obediencia a la sana tradición de la Santa Iglesia. El Papa le pidió que continuara, por lo que Monseñor Lefebvre pudo seguir explicando su posición con estas palabras. Un gran número de sacerdotes y de fieles creen que es difícil aceptar las tendencias que iniciaron después del Concilio Ecuménico Vaticano II sobre la liturgia, la libertad religiosa, la formación de los sacerdotes, las relaciones entre la Iglesia y los gobiernos católicos, las relaciones de la Iglesia con los protestantes. No entienden cómo es que todas estas cosas que se promueven actualmente pueden estar en consonancia con la sana tradición de la Iglesia. Insisto, no soy el único que piensa así. Se han formado grupos que me ruegan no abandonarlos, sin importar las disputas y calumnias, en ocasiones exacerbadas por los medios de comunicación. Monseñor Lefebvre siempre regresaba a la dolorosa situación en la que se encontraba, es decir, las consecuencias de las reformas emprendidas en nombre del Concilio Vaticano II. Y eran estas mismas reformas las que el Papa Pablo VI le ordenaba aceptar, como comentó a sus cardenales 4 meses antes. Ese era el fondo de la cuestión. Detrás de estas reformas, lo que estaba en peligro era la fe. El informe de la audiencia del 11 de septiembre lo menciona explícitamente. No sé qué hacer, expresaba angustiado el exarzobispo de Tulle. Quiero formar sacerdotes según la fe y en la fe. Sufro terriblemente al ver los otros seminarios, donde ocurren situaciones inimaginables. Los religiosos que se mantienen fieles a sus hábitos son condenados y despreciados por sus obispos, mientras que aquellos que viven una vida secular y se comportan como las personas del mundo son aceptados. El Papa respondió argumentando que se encontraba trabajando arduamente para eliminar ciertos abusos que no están en concordancia con el actual derecho canónico en vigor, es decir, el del concilio y de la tradición. Le reprochó a Monseñor Lefebvre el hecho de no esforzarse por ver y comprender que las palabras y acciones del Papa garantizan la fidelidad de la Iglesia al pasado, mientras que al mismo tiempo responden a las necesidades presentes y futuras. El Santo Padre continuó: nosotros somos los primeros en lamentar estos excesos. Somos, en primer lugar, los más decididos a resolverlos, pero el remedio no radica en desafiar a la autoridad de la Iglesia. Le he escrito en varias ocasiones, pero usted ha hecho caso omiso. Monseñor Lefebvre intentó aprovechar esta acusación del Papa para ilustrar la dificultad concreta que había motivado su acción desafiante
y su lucha por mantener la fe, abordando el tema de la libertad religiosa, la novedad más importante, introducida por el Concilio Vaticano II. Dijo lo siguiente: lo que leemos en el documento conciliar va en contra de todo lo que sus predecesores han dicho. Pero Pablo VI no quiso adentrarse en los detalles. Respondió diciendo que este tema no podía ser tratado en una audiencia. Sin embargo, tomó nota de la perplejidad de su interlocutor, añadiendo: lo que me preocupa no es la perplejidad, sino su actitud hacia el concilio. Una vez más, el Papa se negó a escuchar sobre el problema doctrinal que involucraba la fe y su profesión pública en la sociedad. Prefirió enfocarse en lo que él consideraba una actitud rebelde y desobediente por parte de Monseñor Lefebvre, quien después de todo estaba desobedeciendo un concilio ecuménico que, según sus palabras, tiene la misma autoridad y en algunos aspectos es incluso más importante. Palabras de Pablo VI en una carta dirigida a Monseñor Lefebvre, con fecha del 29 de junio de 1975. El siguiente diálogo es sumamente esclarecedor. Monseñor Lefebvre dice: no estoy en contra del concilio, sino en contra de algunas de sus actas. Pablo VI responde: si no está en contra del concilio, entonces debe adherirse a él, a todos sus documentos. Monseñor Lefebvre: entonces tendríamos que elegir entre lo que dice el concilio y lo que han dicho sus predecesores. Pablo VI: como dije antes, he tomado nota de su perplejidad. Era evidente que no había forma de llegar a un acuerdo y se trataba verdaderamente de un diálogo entre sordos. Por un lado, un prelado tratando de explicar los graves motivos que lo impulsaban a actuar, y por el otro, el Santo Padre, reprochándole este comportamiento, sin querer adentrarse en una discusión profunda. Sin duda, esta fue la razón por la que Monseñor Lefebvre decidió abordar las cuestiones prácticas. El obispo de Caen buscó una puerta trasera para conseguir al menos un beneficio de su audiencia con el vicario de Cristo para los católicos tradicionales, destrozados por la situación en la Iglesia. Quiero pedirle algo, dijo. ¿No sería posible ordenar obispos y concederles una capilla en las iglesias donde las personas puedan acudir a rezar, como lo hacían antes del concilio? Hoy todo está permitido. ¿Por qué no permitirnos también algo a nosotros? Pablo VI se mostró rígido y alegó: somos una comunidad. No podemos permitir independencias en el comportamiento de los distintos componentes de la comunidad. Es el padre Christian Thouvenot quien nos deja este relato sobre el encuentro entre ambos, y prosigue diciendo que Monseñor Lefebvre insistió, empleando un argumento ad hominem. El concilio admite el pluralismo, dijo. Lo que pedimos es que se nos aplique el mismo principio a nosotros. Si su santidad hiciera esto, todo se resolvería. Habría un aumento en las vocaciones. Los aspirantes al sacerdocio desean ser formados según la verdadera piedad. Su santidad tiene en sus manos la solución al problema que preocupa a tantos católicos actualmente. En cuanto a mí, estoy listo a hacer lo que sea por el bien de la Iglesia. Uno de los miembros de la Sagrada Congregación para los Religiosos puede vigilar mi seminario. Ya no daré más conferencias. Permaneceré en mi seminario. Le prometo que no volveré a salir de él. Se podría llegar a un acuerdo con los distintos obispos para colocar a los seminaristas al servicio de sus respectivas diócesis, si usted lo desea. Se podría designar un comité para el seminario, con la aprobación de Monseñor Adam. La conclusión del obispo resumió sus observaciones. En lo personal, estoy listo para someterme, pero tenemos que encontrar una solución que satisfaga la autoridad del Papa, a los obispos y también a los fieles que están sufriendo. Era evidente que Monseñor Lefebvre estaba listo para obedecer. Llegó muy lejos en su intento por resolver las dificultades, mostrándose listo para hacerse a un lado, en caso de ser necesario, para que la tradición pudiera recuperar sus derechos en las iglesias.
y la situación de su seminario pudiera regularizarse. Pero el Papa Pablo VI quería una sumisión total, sin tener que hacer ningún gesto hacia los católicos tradicionales, una redención incondicional. Por lo tanto, el Papa exhortó a Monseñor Lefebvre a alinearse, repitiendo las palabras de Monseñor Adam, quien en nombre de la Conferencia Episcopal de Suiza le había dicho que ya no podía tolerar las actividades del obispo francés. Él dijo: ¿cómo puede decir que está en comunión con nosotros cuando adopta una posición contra nosotros ante los ojos del mundo para acusarnos de infidelidad y de querer destruir la Iglesia? El Papa introdujo el clavo hasta el fondo. Usted lo ha dicho y usted lo ha escrito. Soy un Papa modernista. Al implementar un concilio ecuménico, estoy traicionando la Iglesia. ¿Entiende usted que si ese fuera el caso, yo debería renunciar e invitarlo a asumir mi lugar para dirigir la Iglesia? Frente a la tormenta que estaba volviendo a estallar, Monseñor Lefebvre intentó argumentar con un hecho serio. La crisis de la Iglesia existe y nos provoca mucho sufrimiento, interrumpió Pablo VI. Usted ha contribuido a empeorarla, con su desobediencia manifiesta, con su rebeldía abierta hacia el Papa. La reunión empezaba a ponerse tensa nuevamente. Monseñor Lefebvre se quejó de que no estaba siendo juzgado como debería ser. En palabras textuales, dijo que el derecho canónico es el que lo juzga. El Papa respondió inmediatamente: ¿se da cuenta del escándalo y del daño que le ha ocasionado a la Iglesia? ¿No está consciente de ello? ¿Sería capaz de comparecer ante Dios así? Examine su conciencia y pregúntese frente a Dios qué es lo que debería hacer. De acuerdo con el informe, Monseñor Lefebvre respondió repitiendo su petición hacia el Papa de un gesto en favor de los católicos tradicionales, insistiendo en los beneficios que resultarían de hacer lo que se había hecho en el pasado. Todo funcionaría, dijo. Como dije, yo no soy el líder de ningún movimiento. Estoy listo para quedarme encerrado en mi seminario para siempre. Y habló del excelente trabajo que se estaba llevando a cabo en dicho lugar, con la formación de verdaderas vocaciones sacerdotales. Las personas han tomado su decisión. Estos son los sacerdotes que queremos. Monseñor Lefebvre intentó mencionar una última vez la crisis ocasionante de todos los males que producían tanto sufrimiento a la Iglesia. Como el argumento del pluralismo no había funcionado, Monseñor explicó al Papa cómo la liturgia se había convertido en el objeto de una creatividad desenfrenada. Afirmó: ¿sabía usted que en Francia hay por lo menos 14 cánones diferentes usados para la oración eucarística? El Papa respondió inmediatamente: no, no son 14, son casi 100. Deseaba demostrar a Monseñor que estaba totalmente consciente de la situación y que estaba tomando medidas al respecto, diciendo: hay abusos, pero el concilio está haciendo mucho bien. Mi intención no es justificar todas las cosas. Como ya dije, estoy intentando corregir lo que necesita ser corregido, pero también debemos admitir que hay señales, gracias al concilio, de una fuerte renovación espiritual entre la juventud, un aumento en el sentido de responsabilidad entre los fieles, los sacerdotes y los obispos. Monseñor Lefebvre estaba completamente dispuesto a admitir que, obviamente, podía haber aspectos positivos, diciendo: no digo que todo sea negativo. A mí también me gustaría colaborar para construir la Iglesia. A lo que respondió Pablo VI: pues, definitivamente, este no es el modo en que ayudará a construir la Iglesia. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? ¿Se da cuenta de que está yendo directamente en contra de la Iglesia, del Papa, del Concilio? ¿Cómo puede adjudicarse el derecho de juzgar el Concilio? Un concilio cuyas actas fueron firmadas casi en su mayoría por usted. Después de esto, el soberano pontífice empezó con la conclusión de la audiencia. Para el fin de la audiencia, Pablo VI
dijo haber aceptado humildemente los reproches del obispo francés y su severidad hacia él, afirmando que, a medida que se acercaba al final de su vida, deseaba meditar al respecto y consultarlo con los dicasterios, y añadió que tenía en alta estima a Monseñor Lefebvre. Como debe ser, el último en hablar fue el Santo Padre. Entiende que no puedo permitirle que se haga culpable de un cisma, aun si se trata de razones que usted considera personales. Haga una declaración pública en donde se retracte de sus declaraciones recientes y de su comportamiento, que el mundo entero ha entendido como acciones contrarias a la edificación de la Iglesia, que buscan dividirla y perjudicarla. Y antes de rezar juntos, finalizó diciendo: debemos encontrar la unidad en la oración y la meditación. El informe del cardenal Benelli corrobora el relato de Monseñor Lefebvre respecto a los temas más importantes, pero existen algunas diferencias entre ambos. Algunas de las diferencias son solo detalles pequeños. Monseñor Lefebvre, que había visitado Fanjeaux, donde las hermanas dominicas del Santo Nombre de Jesús estaban siendo sometidas a una persecución generalizada por el obispo local, sin duda, se refería a ellas cuando mencionó la diferencia en el tratamiento dado a los perseguidos a causa de su fidelidad a la vida religiosa y a aquellos que eran animados en sus deserciones más escandalosas. De acuerdo con Monseñor Lefebvre, dos de los documentos del concilio que se había negado a firmar se mencionaron explícitamente: Dignitatis Humanae y Gaudium et Spes, cuando el Papa le preguntó por qué se negaba a reconocer la doctrina de la libertad religiosa, tal y como era promulgada por el concilio. Monseñor Lefebvre citó a varios pontífices romanos. Contienen pasajes que contradicen textualmente lo enseñado por Gregorio XVI y Pío IX. Dejemos este tema a un lado, interrumpió el Papa. No estamos aquí para discutir sobre teología. Finalmente, el informe del cardenal Benelli no hace ninguna mención del juramento contra el Papa, que Pablo VI le reprobó duramente a Monseñor Lefebvre por el hecho de pedir a sus seminaristas de Caen firmar este juramento. Sin embargo, existe un relato contado por el arzobispo un día después de la audiencia, y es este. Pablo VI dijo: no tiene ningún derecho a oponerse al concilio. Usted es un escándalo para la Iglesia. La está destruyendo. Es horrible. Usted levanta a los cristianos contra el Papa y contra el concilio. ¿No siente nada en su conciencia que lo condene? A lo que Monseñor Lefebvre contestó: absolutamente nada. Pablo VI dijo: es usted un irresponsable. Y Lefebvre contestó diciendo que solo sé que estoy dando continuación a la Iglesia. Estoy formando buenos sacerdotes. Pablo VI: esto no es verdad. Usted está formando sacerdotes contra el Papa. Les hace firmar un juramento contra el Papa. Lefebvre, al escuchar esta increíble afirmación, se llevó las manos a la cabeza y dijo: ¿qué los hago firmar qué cosa? Todavía puedo verme haciendo esto y diciendo: Santísimo Padre, ¿cómo puede decirme algo así? ¿Que los hago firmar un juramento contra el Papa? ¿Puede mostrarme una copia de este juramento? Estaba consternado. Pablo VI estaba completamente convencido de lo que el cardenal Billot probablemente le habría dicho. Pablo VI insistió: usted condena al Papa. ¿Qué órdenes me dará? ¿Qué debo hacer? ¿Presentar mi renuncia para que usted pueda tomar mi lugar? Y Lefebvre dijo: y volvió a poner su cabeza entre las manos. Santísimo Padre, no diga esas cosas. No. Permítame continuar. Usted tiene la solución en sus manos. Solo necesita decir una cosa a los obispos. Acepten con comprensión a estos grupos de fieles que se adhieren a la tradición, a la misa, a los sacramentos, al catecismo de siempre. Denles lugares de culto. Estos grupos serán la Iglesia. Encontrarán vocaciones en ellos y serán lo mejor de la Iglesia. Los obispos lo comprobarán. Déjenme mi seminario. Permítame seguir llevando a cabo este experimento de la tradición.
Y así concluyó. Los dramáticos días del verano de 1976 son una página en la historia que sigue vigente en la actualidad. Pablo VI tomó como un insulto personal las graves acusaciones que Monseñor Lefebvre hacía contra el Concilio Vaticano II y contra el soplo de la Revolución, que se extendía después del concilio. La reforma litúrgica que buscaba mezclar la misa católica con el cenáculo protestante, el ecumenismo a diestra y siniestra, la multiplicación de los experimentos más inverosímiles, exceptuando, claro, el de la tradición, la adaptación de la vida sacerdotal y las órdenes religiosas al mundo, que provocaba una grave crisis en las vocaciones, las doctrinas más heterodoxas circulando libremente, los abusos en todos los ámbitos. La situación general de la Iglesia se había vuelto catastrófica rápidamente. Un hecho muy revelador y sumamente paradójico es que fue Monseñor Lefebvre quien sugería el diálogo y buscaba soluciones, mientras Pablo VI, el artesano del diálogo por doquier, exigía la sumisión y la obediencia más estrictas. Solo preguntémonos lo que nos dice Hechos 5:29. ¿No debemos obedecer a Dios antes que a los hombres? Otro aspecto digno de señalar en este episodio es que Pablo VI, al igual que sus sucesores, solo hace mención del Concilio Vaticano II y de sus obras y pompas, como si la Iglesia no tuviera 2000 años de sabiduría, doctrina y enseñanzas magistrales para enseñar y transmitir. Esta fue la propuesta sincera de Lefebvre al sucesor de Pedro: poner a prueba fielmente el experimento de la tradición utilizando la fraternidad para construir la Iglesia, sin reprimirlo ni casarlo con la revolución, sino mostrando a las autoridades, a los obispos de todo el mundo, que en esto radicaba la solución en cuanto a la crisis de la Iglesia y, obviamente, en cuanto a la audiencia. No tuvo ningún resultado. Era evidente que el Papa esperaba que Monseñor Lefebvre hiciera una declaración pública, retractándose de su postura, y el obispo de Caen esperaba un gesto hacia los católicos divididos entre una desobediencia aparente hacia el Papa y su obligación de permanecer fieles a la fe, a la misa y a los sacramentos.